Si últimamente sientes que algo se está moviendo por dentro y el mundo ya no se siente igual, no estás solo. Están siendo testigos de los momentos finales. Bendiciones a nuestra querida familia de la Tierra. Les agradecemos por conectarse con nosotros. Los saludamos en paz y presencia unificada. Deseamos hablar sobre las frecuencias intensificadas que están bañando su planeta y la resistencia visible que está surgiendo contra ellas. Su mundo está atravesando una elevación rápida e irreversible en su resonancia vibratoria. Estas frecuencias no son aleatorias ni impuestas. Ocurren debido a la intervención divina que se manifiesta a través de alineaciones cósmicas, intensidades solares, y como resultado de que la propia Tierra está reclamando su estado armónico original. Las rejillas planetarias se están activando. Los campos cristalinos están respondiendo y la conciencia colectiva humana comienza a sincronizarse con bandas superiores de percepción. Este proceso está ocurriendo ahora y no puede ser detenido. Sin embargo, puede ser resistido y esa resistencia ya está completamente expuesta. Ciertas conciencias de control, junto a estructuras que la sostienen, han dependido durante largo tiempo de la densidad, el miedo y la fragmentación para mantener su influencia. Su supervivencia siempre se basó en mantener a la humanidad distraída, dividida y desconectada de su propio poder soberano. A medida que las frecuencias se elevan, estos seres experimentan desestabilización. No pueden existir cómodamente dentro de la conciencia, la compasión o la unidad. Lo que están presenciando ahora no es fuerza, sino desesperación. El impulso hacia el conflicto, la amplificación de narrativas basadas en el miedo, la manipulación de estructuras de poder, la inestabilidad colectiva y la división fabricada entre los pueblos. No son señales de que la ilusión se fortalezca. Son señales de que la ilusión está colapsando. Estas tácticas se despliegan en un último intento, por impedir la anclación de frecuencias superiores en el colectivo humano. Pero comprendan esto con claridad. Cada acción que toman produce el efecto opuesto. Donde se impulsa el miedo, despierta el discernimiento. Cada vez más personas ven que el sistema de control no es confiable. Todo lo que se presencia comienza a ser cuestionado. Donde se promueve el conflicto, la compasión se expande. La humanidad impulsa la paz como nunca antes. Las estructuras de poder que fomentan el conflicto y la conmoción colectiva actúan conscientemente en oposición a estas energías. Donde se impone la división, más almas cuestionan la narrativa. Cada vez más personas se unen contra la opresión de la fuerza. Más seres defienden a sus semejantes en lugar de seguir una falsa narrativa de separación. Las fuerzas que operan desde la desconexión no comprenden una verdad esencial sobre la conciencia humana. Una vez despierta, no puede volver a dormirse. Las frecuencias ascendentes actúan como un acelerador. Amplifican todo, tanto la verdad como el engaño. Lo que antes permanecía en la sombra, ahora es iluminado. Las mentiras requieren energía constante para sostenerse. La verdad no. A medida que el entorno energético se vuelve menos denso, el engaño colapsa por su propio peso. Muchos líderes del mundo están comprometidos. Operan dentro de sistemas de control creados hace mucho tiempo, que se sostienen alimentándose del miedo y de las inseguridades colectivas. Estos sistemas ya no son compatibles con las energías entrantes. Se fracturarán,
fallarán y se disolverán. Por eso observan caos. El despertar colectivo ocurre porque la humanidad recuerda quién siempre ha sido. Son seres multidimensionales operando temporalmente en una construcción densa, y esa densidad disminuye día a día. Las frecuencias elevadas se anclan a través de quienes eligen conciencia, compasión y unidad. Ustedes son los conductos. Ustedes son los anclajes. Es importante comprenderlo. Las fuerzas que sostienen los antiguos sistemas de control no pueden detener las frecuencias. Solo pueden retrasar su propia exposición y esa ventana se está cerrando. Cada intento de generar pánico activa un cuestionamiento más profundo. Cada acto de supresión fortalece la determinación colectiva. Por eso sus acciones se sienten cada vez más desesperadas, están perdiendo resonancia con el campo. La voluntad divina no interviene mediante la fuerza, sino a través de la alineación con la luz infinita. La amplificación de la ola de luz fortalece la conciencia y amplifica la verdad. Apoya líneas temporales donde la humanidad elige soberanía en lugar de sumisión. Estas líneas ahora son dominantes y convergen en la línea temporal final de la ascensión. No están dejando ninguna parte de ustedes atrás. Permanezcan centrados y observadores. No permitan que el miedo los arrastre nuevamente a bucles vibratorios inferiores. El miedo es la última moneda de los sistemas antiguos, y su valor se está desvaneciendo rápidamente. En su lugar, anclen calma, conciencia y compasión. Al hacerlo, vuelven obsoletos los antiguos mecanismos de control. El despertar se acelera y la resistencia se debilita. Permanezcan firmes en su luz. Están presenciando los momentos finales de una ilusión sostenida durante largo tiempo. Caminamos a su lado en amor y unidad. Los amamos y celebramos la luz que habita en ustedes. Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica al servicio del plan divino. Reflexión del mensaje. Tómate un momento para respirar y pregúntate con honestidad cómo te sientes al escuchar este mensaje. No para analizarlo con la mente, sino para sentir que se mueve dentro de ti. Porque más allá de las palabras, lo que realmente está ocurriendo es un recuerdo interior. Un recuerdo de quién eres cuando no vives desde el miedo, cuando no reaccionas automáticamente, cuando eliges observar en lugar de confrontar. Vivimos tiempos de confusión, de ruido y de información constante. Pero en medio de todo eso, algo muy profundo está despertando. La capacidad de mantener la calma, de sostener la compasión y de no perder la conexión con tu centro. No necesitas luchar contra nada. No necesitas convencer a nadie. Tu presencia consciente ya es un acto de transformación. Cada vez que eliges no responder desde el miedo, cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, estás anclando una frecuencia distinta en este mundo. Recuerda esto, los sistemas basados en el control se debilitan cuando tú te alineas contigo mismo. La claridad interior disuelve la confusión exterior. Por eso, mantente atento, pero no tenso. Informado, pero no absorbido. Consciente, pero en paz. Tu calma es necesaria. Tu claridad importa. Y tu luz, incluso en silencio, tiene un impacto real. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir recordar. Gracias, amadas almas,
por escuchar este mensaje espiritual de amor y luz.